Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Playoff, una edición diferente, edición especial, podemos decirlo, en esta semana navideña. Me veis hoy solo en el programa y es que, bueno, nuestro compañero Julio Gutiérrez desgraciadamente no puede estar hoy con nosotros porque, bueno, está un poquito malito, un poquito pachucho. Ya la semana pasada estaba un poquito, bueno, se sentía un poquito mal, incluso el sábado cuando fuimos a ver el partido en Pumarín de la Limer que ha habido baloncesto no estaba muy católico, podemos decir, pero a partir del domingo ya, bueno, empezó a empeorar. Afortunadamente no es nada grave, no nos vayamos a alarmar ni mucho menos, pero no se siente, bueno, pues bien para poder hacer el programa. Un programa que se está grabando en la noche del miércoles, bueno, un poquito tarde ya, en cierto modo, por eso también os digo que es bastante especial. Y vamos a grabarlo de martes, o iba a grabarlo yo en este caso solo, pero bueno, compromisos laborales se me complicó muchísimo. Me fastidia porque quería haberlo hecho de martes para que no cogiese la jornada del miércoles, de martes miércoles del Eboro, pues a medias, ¿no? Con lo cual, bueno, hubiera sido mucho mejor, pero al final, pues como os digo, el tema del trabajo, pues me ha impedido hacer el programa bueno, en otro momento. Eh, Vamos a tratar muchas cosas. En este caso hoy voy a estar solo. Tengo aquí ya un poquito de agua para de vez en cuando refrescar la garganta. Y bueno, hay muchos temas que tratar. Evidentemente, un fin de semana vamos a hablar, vamos a ir por partes y como siempre, hablando liga por liga o competición por competición, siguiendo el orden cronológico, que yo creo que siempre es mucho mejor. Como decía, un fin de semana muy bueno para el baloncesto asturiano. Yo creo que es la primera vez que se producen más victorias que derrotas para los cuatro equipos asturianos de Ligas FEB. Había dos que se medían entre sí, como Círculo Gijón y Grupo Covadonga. Evidentemente iba a haber un ganador y un vencedor, gijoneses en este caso. Pero también ganó el Alimérica Oviedo Baloncesto su cuarto triunfo. Ahora vamos a entrar en profundidad sobre el tema. Y también se impuso el Corinto Gijón Basket, con lo cual tuvimos un balance de 3-1, digamos, a favor. Con lo bueno, yo creo que es siempre una buena noticia y un motivo de alegría. Y como os digo, pues vamos a empezar hablando de ese partido del Alimerca Oviedo Baloncesto el pasado sábado ante el Club Orense Baloncesto, 75-58. Llegó la cuarta victoria del equipo de Trifón Poc. Una victoria que la primera, digamos, consecuencia es que sale el equipo por primera vez de las posiciones de descenso desde que había empezado la temporada. Claro, ahora la clasificación ya está un poquito modificada otra vez porque ya estamos en la disputa de la jornada actual, pero bueno, como os decía, con esa victoria de la Limerca, el equipo obetense pues lograba abandonar esas posiciones de descenso, al menos de momento, porque todavía queda evidentemente mucha competición por delante. Eh, sí os tengo que pedir disculpas porque voy a tener que mirar bastante las chuletas y no voy a miraros mucho a la cámara porque tendré bueno, que leer un poco todos los apuntes que tengo aquí, ¿no? El equipo de la Limeca, como os decía, que hizo una muy buena salida en el partido ante el cuadro rensano, con el quinteto habitual formado por Peñarroya, Crouch, Pruit, Lecesne y Arteaga, ese quinteto que parece ser, digamos, la fórmula mágica con la que ha dado Trifon Poc para empezar los partidos. Luego ya van entrando otros jugadores desde el banquillo. Y sobre todo Crouch y Lecesne, que fueron los jugadores que empezaron bueno, pues a llevar la manija del equipo de la Limerca. Una primera ventaja de 13-4. Ahí pidió un tiempo muerto Guillermo Arenas. Reaccionó Lorense, sobre todo de la mano de Josep Fermí Cera y del bosnio Farudin Manjigafic. Y bueno, se igualó el partido. A partir de ahí, un mal segundo cuarto nos recordó un poquito a los firmados en casa ante equipos como Lleida o Valladolid. El Alimerca se atascaba en ataque y por el contrario, Orense, con jugadores como Nogués, Willet y el propio Manjigafic, pues le llegó a dar la vuelta al partido, incluso irse 27-36. Llegó a tener una ventaja de 9 puntos el equipo gallego. Ahí vino una reacción de la mano de un triple de Craig Lecesne, un triple providencial, para recortar la desventaja hasta el 33-37 del descanso.
Y bueno, ahí se produjo ya en la salida del segundo tiempo, se produjo esa reacción a la que nos tiene acostumbrado la Limerca con un parcial de 12-0, esos terceros cuartos que son tan buenos en el equipo betense. Yo decía en la retransmisión que tuve la oportunidad de hacer para la RPA con los compañeros de la RPA que si los partidos habría que a lo mejor sugerir a la FIBA que contase solo los terceros cuartos. La Limerca Oviedo Baloncesto estaría el año que viene jugando seguramente a la Liga CB porque la verdad de los terceros cuartos que está haciendo el Alimerca últimamente son espectaculares. Ese parcial de 2-0, como decíamos, con Pretty y Crouch como principales puntas de lanza. El conjunto de Trifon Poc empezó a defender muy bien, muy bien. Ahí hizo una grandísima defensa en ese tercer periodo. También se produjeron otras circunstancias importantes. La lesión de Augustas Pechukevicius, el base lituano de Orense, se caía en ese tercer periodo lesionado. La descalificación de Mañigafic en una jugada para mí bastante polémica. Le piden una falta en ataque que yo en directo, bueno, no la pude ver muy bien. Luego cuando la vi ya repetida me pareció un poco excesiva. El jugador protesta, le cae una técnica y vuelve a protestar y le cae la segunda técnica descalificante. Ahí, bueno, pierde los papeles el jugador balcánico que incluso parece que va hacia uno de los colegiados. No me gustó el arbitraje del pasado sábado, creo que fue incluso un poco casero. Muchas veces nos quejamos de los arbitrajes que sufren los equipos australianos y yo creo que es justo reconocer que, bueno, a veces también nos favorece. Yo creo que el pasado sábado el arbitraje fue un poquito casero en ciertos momentos y no me gustó tampoco la actitud de los colegiados. Paula Lema me parece una árbitra, bueno, que estaba teniendo una gran carrera y se está convirtiendo, pues, no sé, está cogiendo ciertos vicios muy autoritarios, muy de encararse con los jugadores, de mirarles desafiantemente como para amenazarles con la técnica. Y yo creo que, bueno, que evidentemente Mañigafic cometió un grave error, pero cayó víctima de ese, digamos, de ese doble juego arbitral, ¿no? Un poquito siempre retando a los jugadores con esas miradas, esos gestos que provocan a veces más protestas de las que en lugar de atenuar pues esos momentos tensos, ¿no? Evidentemente Guillermo Arenas se pilló un cabreo morrocotudo, de hecho riñó al jugador que tuvo que, como decíamos, abandonar la pista del parque de Pumarín. Con todo esto, el tercer cuarto hubo un parcial de 24-6, un parcial bastante contundente a favor de la Limerca, que encarriló la victoria. Lorense se quedó cao con todas estas situaciones. Quedaba todavía un cuarto por delante, pero el conjunto orensano no reaccionó y el Alimerca que encarriló una victoria, la verdad, de muchísimo mérito. También hay que destacar el pique que vivieron Nigel Pruitt y Sean Willett. Tuvieron ahí varias jugadas de pique, en plan, bueno, un poquito de trash talking, de encararse uno con otro. Pruitt hay una jugada que le pone un tapón espectacular a Willett. Luego, bueno, llegaron a chocar en varias situaciones del partido. Pero al final Pruitt yo creo que salió un poco ganador de ese duelo, tanto a nivel numérico como a nivel anímico. Y quiero hablar precisamente de Nigel Pruitt, un jugador que, bueno, no estaba dando la medida, lo comentábamos en pasados programas, tanto Julio como yo, no estaba dando el nivel que se esperaba de él, pero el pasado sábado se rehizo de esos malos partidos. Tan solo quizás había tenido una muy buena actuación ante Coruña y el resto habían sido, bueno, pues muchas actuaciones decepcionantes, pero ante el equipo orensano sí que hizo un grandísimo partido, sobre todo en la segunda mitad. Se fue a los 23 puntos el jugador americano con pasaporte alemán, con 4 de 7 en triples, 5 rebotes y 29 de valoración. Además, Romeo Crouch, 16 puntos, Craig Lecesne, 11. Ojo a Oliver Arteaga con 6 puntos y 9 rebotes, así todo, llegó a los 20 de valoración, el incombustible pivot canario. Marc Peñarroya no estuvo muy participativo a nivel anotador, pero se fue a las 8 asistencias. Y el resto de jugadores, bueno, pues todos aportando, ¿no? Adrià Domènech no estuvo muy afortunado a nivel ofensivo, pero cogió 6 rebotes, defendió muy bien el jugador catalán. El propio Zorir jugando muchos minutos de base en sustitución de Peñarroya en la segunda mitad, pues para mí también fue otra pieza muy importante.
También se produjo el debut de Clevon Brown, jugó unos minutitos ahí en la posición de 5. Yo creo que es un jugador que puede ir a medida que pasen las jornadas, pues sacando más rendimiento, evidentemente aportando más cosas y que va a dar pues descanso a Arteaga y físico. No es un jugador muy grande, ni tanto en centímetros ni en kilos, pero sí muy atlético y bueno, sobre todo en esta muy buena línea que apunta el Alimérica Oviedo Baloncesto, que ya lleva 4 victorias desde los 5 últimos partidos. Recordemos, se ganó en casa a Coruña y a Orense, y por el medio se ganó fuera en Melilla y en Almansa. Sí, que solo se perdió un partido que fue ante Valladolid en casa. Y yo creo que es ya una realidad que el Alimérica Oviedo Baloncesto tiene otra cara. Bueno, en muchos programas anteriores hemos analizado pues todas las situaciones por las que ha pasado el equipo obetense desde el verano prácticamente, cuando tuvo que rehacerse como suele ser habitual, la llegada de Trifón Poc, la formación de una nueva plantilla, el mal inicio con aquellas 7 derrotas consecutivas, pero el Alimérica está ahora llegando a un muy buen punto de forma. Sí, es verdad que también está ganando equipos, bueno, de una zona, digamos, bueno, de la tabla de rivales de su liga, digamos. Todavía no ha podido hincarle el diente a ningún grande, a excepción del Coruña, un Coruña que tampoco es el de otras temporadas, pero y que incluso alguien podría decir, bueno, que hubo algo de fortuna en los partidos ante Melilla o ante Almansa, pero otras veces la fortuna queda de otro lado. Y como digo, las sensaciones del equipo son muy, muy diferentes a las que, por ejemplo, hubo en los encuentros ante Juaristi o Estudiantes, donde teníamos también una plantilla bastante amplia a disposición y no se dio esa sensación de lucha, de entrega. La defensa está mejorando mucho. Recordad que el pasado sábado tan solo se encajaban 58 puntos, cuando ha habido muchos partidos que nos han metido 90 e incluso más puntos en algunos encuentros. Y como digo, una gran actuación de esta Limerick que ha habido baloncesto que la verdad, bueno, pues va hacia arriba y eso nos pone muy felices. Por parte de Orense, recordar los más destacados: Son Willett, 17 puntos, 9 rebotes; José Nogués, 12 puntos, y luego ya tendríamos que irnos a Mañigafic, a Josef Fermicera y Pechuco Vicius con 7. Pero por ejemplo, Fran Pilepich no anotó ni un solo punto, Ferran Ventura y Sedú Abubakar Jima se quedaron tan solo en 3 puntos. La verdad que fue un partido muy malo de Orense. Luego hablaremos de lo que supuso esa derrota de Orense, porque tuvo consecuencias importantes. Y este partido de la Limerca era el primero de una serie, bueno, de los 7 partidos que tenía la Limerca contándose ese ante el Orense, 5 son en casa. Uno ya de ellos ya se ganó ante el equipo o ex equipo ya de Guillermo Arenas, podemos decir. Ahora se va a jugar mañana o hoy, cuando ya colguemos el programa, jueves ante el Alicante. Luego se visitará Andorra la próxima semana. El día posterior a Reyes se va a recibir en Pumarín al Guipúzcoa. Posteriormente se va a visitar a Castellón y se cerrará la primera vuelta ante Cantabria y comenzará la segunda vuelta en casa también ante Albacete. Como os digo, de 7 partidos, 5 en casa. Si el Alimeca consigue hacerse fuerte en Pumarín, no voy a decir evidentemente que pueda ganar todos los partidos, ojalá que sí, porque sería es una empresa difícil, no nos vamos a engañar, ganar 5 de 5, pero a poco que gane 4 partidos de esos 5, incluso 3, yo creo que ya sería un balance bastante interesante. Es verdad que la salida de Andorra es prácticamente inaccesible, también hay que jugar en Castellón, que en Castellón se podría ganar, ¿por qué no? Pero como digo, esa es la circunstancia del calendario de que hay 5 partidos en casa de esos 7, aunque uno de ellos ya se haya jugado. Yo creo que nos viene muy bien en este momento de la temporada. Vamos a pasar a repasar un poquito también los resultados de esa jornada, la jornada número 12, que se disputó entre viernes y domingo, que fueron los siguientes. Andorra, que destrozó a Valladolid 94-70, un partido en el que el equipo de Nacho Lezcano volvió a demostrar todo su potencial. En el derbi castellano-leonés, Palencia 84, Burgos 69, resultado que también trajo importantes consecuencias en el lado burgalés. En ese derbi, como decíamos, victoria del Palencia. Cantabria 76, Estudiantes 82, y ojo que el Estudiantes no fue el primer partido de los que vamos a comentar en el que sufrió bastante para sacar la victoria adelante, en este caso ante el Cantabria. Albacete 75, Lleida 81, también el Albacete que dio mucha guerra
al equipo de Michael Carrera, pero al final se impusieron los ilerdenses. Castellón 81, Coruña 86. Alicante, nuestro próximo rival, que apalizó la Almansa 101-55. Cuidado que viene fuerte el equipo de Rafa Monclova. Guipúzcoa 78, Melilla 63. Y Cáceres 60, Juaristi 86. Ojo, la segunda victoria del Juaristi, que estaba colista y un poco descolgado en la clasificación. De esta manera se reengancha un poco a la lucha por la permanencia. Eso fue lo que... Esto es un poco el resumen de lo que fue la jornada número 12. Ya prácticamente sin solución de continuidad. El martes comenzaba la jornada 13. Vamos a repasar los resultados, que los tenemos aquí mismo. Vamos a tomar también un traguito de agua, que nos quedamos secos. Y los resultados, que fueron los siguientes, los del martes. Un martes donde hubo sorpresas importantes. Estudiantes 68, Albacete 63. De nuevo muchísimos apuros para el equipo estudiantil, el equipo de Javi Rodríguez, que ya venía de sufrir ante otro recién ascendido como el Cantabria. Melilla 101, Castellón 81, duelo de la zona baja, donde el cuadro norteafricano salió vencedor por 20 puntos de diferencia, y ojo que es la cuarta victoria del Melilla. Lleida 94, Cáceres 78, Lleida que ganó con bastante contundencia. Ojo a este resultado, Orense 95, Burgos 91, dos equipos que habían cambiado de entrenador el lunes y bueno, prácticamente pues tuvieron que ir con los asistentes, con los ayudantes. Partido histórico también porque fue el primero en el que hubo una entrenadora, una mujer dirigiendo el equipo del Éboro, en este caso la gallega Uxía, que pudo disfrutar de una victoria 95-91 en la prórroga ante el Burgos. Almansa 75, Andorra 82. También pasó muchísimos apuros en Andorra para sacar adelante su compromiso en tierras manchegas. ¿Qué vamos a decir de este encuentro? Juaristi 84, Palencia 87, un partido que tenía casi ganado el Juaristi, pero no lo supo rematar, y el equipo de Pedro Riveros salió airoso de ese compromiso. Y jugados ya de miércoles, Coruña 109, Cantabria 95, partido con muchísima anotación, no hubo prórroga ni nada, pero los equipos estuvieron muy generosos en el aspecto ofensivo. Coruña que salió pues adelante con la victoria. Y por último, Valladolid 79, Guipúzcoa 64, un partido que al descanso ganaba Guipúzcoa, pero el parcial de la segunda mitad, ojo, 45-18, le metió 27 puntos de diferencia Valladolid a Guipúzcoa en esa segunda mitad y remontó el cuadro pucelano para hacerse con la victoria. Queda por jugar el partido que se va a disputar hoy jueves en Pumarín a partir de las 8:30, Arimerca Oviedo Baloncesto, HLA Alicante. A falta de ese partido tenemos la clasificación encabezada por el Andorra y Palencia, que siguen de la mano con 12 victorias y una derrota. Estudiantes y Lleida 10-3, Valladolid 9-4, Burgos que cae ya a la sexta posición con 8-5 de balance, Alicante 7-5, un partido menos evidentemente, Coruña y Guipúzcoa 7-6, ahí se cerrarían las posiciones de playoff, Cantabria 6-7, Alimerca Oviedo Baloncesto 4-8 y un partido menos. Si gana, se pondría con 5 victorias, pues fijaros, en la 11ª posición en solitario. Cuidado con lo que estamos hablando. Si pierde, caería al grupo de que están con 4-9, donde están Castellón, Melilla, Almansa y Orense. Y luego con 3-10 tenemos ya en posiciones de descenso Albacete y Cáceres, y cierra el Juaristi y el Iraurgi con 2-12. Esa es la clasificación a falta del partido de hoy en Pumarín entre Alimerca Oviedo Baloncesto y HLA Alicante. Más cositas antes de entrar también en noticias de mercado del Aleboro, con esos cambios de entrenador en Orense y Burgos y alguna cosita más. Bueno, el partido de hoy, evidentemente viene un equipo muy potente como el HLA Alicante. Como os decíamos, está con 7 victorias, 5 derrotas. Un equipo que ya en verano tenía muy buena pinta, equipo dirigido por Rafa Monclova, que viene de estar el año pasado en Melilla. Tenía bueno, como os decíamos, una plantilla bastante fuerte, pero es que se ha reforzado con la temporada ya comenzada, fichando nada más y nada menos que a Niko Rakosevic, el escolta montenegrino, uno de los grandes anotadores de la Oro en estas últimas temporadas, y que siempre suele hacer grandes partidos contra el Oviedo Baloncesto, tanto cuando estuvo en Cáceres, en Melilla. Es un juego que parece que nos tiene un poquito tomada la medida. Esperemos que hoy esté con la pólvora mojada.
Y como decíamos también Alicante, pues con gente, pues bueno, los bases tenemos a Egira Steinarsson, por cierto va a haber hoy duelo islandés entre Thorbjarnarsson y Steinarsson en Pumarín, dos internacionales del cuadro del país nórdico. Decíamos el otro base del equipo alicantino, Adrián Chapela, en el, en el juego de perímetro el estadounidense Blaylock, Osvaldas Maturionis, que no necesita presentación, el propio Rakosevic, el danés Berg, también un jugador muy interesante. Por dentro, gente como Arnau Parrado, Edu Gatel, otro jugador ya con una trayectoria muy amplia en la competición. Sasa Borovnia, que es un jugador que a mí particularmente me gusta mucho. Y por supuesto, el regreso pomarín de Sean McDonnell, que era la pívot estadounidense, que tan buenos partidos hizo el año pasado en Pumarín, que tan buen recuerdo dejó entre la afición ocevista. Eso va a ser la cita para hoy a las 8:30, partidazo. Lástima que coincide prácticamente en el horario con el partido de fútbol de Copa del Rey entre el Real Oviedo y el Granada, que empieza a las 9 en el Carlos Tartiere, y posiblemente merme un poco la asistencia a la instalación obetense. Seguimos con más contenidos. Movimientos en el tema de plantillas. Palencia perdía la semana pasada por lesión grave a Chema González, el ex pívot del OCB, y se movió en el mercado rápidamente fichando a Jonathan Casibabu, un jugador que pretendía precisamente Orense, pívot congoleño, 26 años, 204, viene de estar en el Breogán, se formó en la Universidad de Fairfield, también jugó en la G-League en equipos como Long Island y Austin, y en el Nantes de la Pro B francesa, el equipo de Pedro Rivero, que como decimos perdió una pieza importante en el juego interior como Chema González y se ha, bueno, ha buscado un sustituto en la persona de Jonathan Casibabu. Lleida también se reforzaba la semana pasada con un jugador muy interesante, el base Rafa Villar, 18 años, 1,88, internacional y campeón de Europa este pasado verano en sub-18, y viene cedido por el Barça, es de la cantera del Fútbol Club Barcelona, de hecho ya jugó con el primer equipo algún partido este año, y dentro del marco de convenio bueno, de colaboración entre el Barcelona y el Lleida, pues Rafa Villar, que también llega cedido al equipo de Gerard Encuentra, un buen fichaje, sobre todo para esa posición de uno. En Orense, cesado nuestro Guillermo Arenas, lamentablemente había, bueno, esos rumores ya que apuntaban a su posible cese, las cosas no iban muy bien por Orense, y a partir de la derrota sufrida el pasado sábado en Pumarín por parte del Club Orense Baloncesto, pues se produjo ese cese de Guille Arenas. Se supone que va a llegar Gonzalo García de Vitoria en cualquier momento, todavía no es oficial. Y el que sí ha llegado ya es un fichaje, otro viejo conocido de la afición orensana, como el veterano alero venezolano Jordan Zamora, jugador de 33 años, 1,93, que ya se ha incorporado al cuadro gallego y un buen refuerzo para el juego exterior de un orense que también busca un pívot. Como decíamos, querían o les hubiera gustado haberse hecho con los servicios de Casibabu, pero se adelantó el Palencia. Pero bueno, que el Orense evidentemente va a seguir buscando refuerzos. Veremos también, bueno, si se produce una mejora con la incorporación de Gonzalo García de Vitoria o no. Pero va a ser un rival seguramente que, según vayan pasando las jornadas, vaya más, porque va a buscar refuerzos en la plantilla y va a meter dinero y va a ser un rival en esa pelea por la permanencia del Alimerca Oviedo Baloncesto. Y donde también hubo movimiento a nivel de banquillo fue en el Burgos, en el equipo castellano, cese de Paco Olmos, llegaba el año pasado procedente de Breogán, y en su lugar, arriba a la ciudad castellana, Curro Segura, todo un veterano, no necesita tampoco presentación, el andaluz, el granadino, 50 años, su último equipo en España fue el Betis hace ya un par de temporadas. Estuvo a partir de ahí en Grecia, en el Ionikos y en el AEK de Atenas, donde estaba entrenando este año, en el propio AEK de Atenas. Pero bueno, llegó la oferta de Burgos, tendría evidentemente una cláusula de salida del conjunto heleno. Y Curro seguro que se hace cargo de este Burgos que de momento, como os decía, está decepcionando sexto en la clasificación con 8 victorias, 5 derrotas. Tiene que intentar ir hacia arriba. Ya está, pues fijaros, a 4 victorias de Andorra y de Palencia, con lo cual el ascenso directo ya se les empieza a poner en chino mandarín, podríamos decir. Va a tener un arduo camino por delante Curro Segura en un Aleporo que, mira, el otro día estaba yo haciendo
Ahora no se puede hacer porque, claro, no está la jornada completa, pero estaba yo haciendo un ejercicio de cómo estarían los playoffs a día del fin de semana pasado y me salieron unos enfrentamientos brutales. Había, por una parte del cuadro teníamos un Palencia-Coruña y Valladolid-Burgos, casi nada, y por la otra parte del cuadro Estudiantes-Alicante y Lleida-Guipúzcoa. Ahora, bueno, habrán cambiado los cruces al haberse disputado una jornada más, sobre todo bueno, cuando termine la misma, que queda el partido hoy entre Alimerca Oviedo Baloncesto y HLA Alicante. Bueno, pues eso es un poquito lo que pasó en la Leboro, lo que está pasando. Estamos en plena jornada decimotercera. La próxima semana, perdón, volverá a haber jornada intersemanal por el motivo de las fiestas navideñas, ya que este año Nochebuena y Nochevieja caen, y evidentemente Navidad y Año Nuevo caen de fin de semana. Así que ahí tendremos el desplazamiento el próximo jueves 29 del Alimerca a la pista de uno de los líderes de la Andorra, de Nacho Lezcano, de Mike Spade y de Felipe Dos Anillos, muchos ex OCB, por supuesto Jandrín también en ese cuerpo técnico del cuadro pirenaico, y una salida complicada para la Alimerca, pero de momento vamos a centrarnos en lo que hay hoy por delante ante el cuadro alicantino, que tampoco va a ser nada fácil ni mucho menos. Otro traguito de agua antes de cambiar de liga. Vamos a aprovechar hoy que tenemos, bueno, pues la oportunidad de hablar de otras competiciones. Al estar yo solo tengo un poquito más de tiempo, aunque tenga más esfuerzo. Pero vamos a repasar un poquito cómo va la Ley Plata, que también está en jornada intersemanal. Eh, en la conferencia oeste se produjo en el fin de semana pasado la primera derrota de este ejercicio del Tizona de Burgos, del otro equipo burgalés. Perdió en Melilla ante el Enrique Soler 89-75. De todos modos, sigue Tizona líder, 11 victorias, una derrota. Con 9-3 están Algeciras y Clavijo, el equipo de Genaro Díaz. 8-3 porque tiene un partido menos el Navarra. 8-4 Ponferrada y 7-5 Sornoza en esa conferencia oeste. En el este domina Menorca 9-2 con un partido menos, el cuadro menorquín, que tiene que jugar hoy jueves en Huesca. Con 9-3 están Benicarló y Gran Canaria B, el filial del cuadro de Las Palmas. 8-4 para Prat y San Antonio Ibiza, y con 7-5 ya vienen Palma y Cornellá. Esos son los primeros clasificados de ambas conferencias. Nos gusta de vez en cuando hablar y seguir un poquito la Ley Plata, que es una liga evidentemente muy interesante, aunque no haya este año equipos asturianos, y que, como os digo, siempre nos gusta estar un poco pendiente de esta competición. También vamos a hablar hoy un poquito de cómo va la Liga Femenina Andesa, una liga muy igualada, donde hace 2 jornadas había 6 equipos empatados en la primera posición, con el mismo lance, 7 victorias, 3 derrotas, cosa que me parece sensacional, fenomenal, poner el adjetivo que queráis, que queráis, perdón, porque, bueno, estamos hablando de la máxima competición del básquet femenino español, que ha estado dominado durante muchas temporadas por el Perfumerías Avenida de Salamanca. Hace unos años salió su oposición o su némesis, que era el Girona, e incluso últimamente asomó también la cabeza el Valencia Basket. Pero qué bueno que haya ya hasta 6 equipos ahí metidos en un paquete luchando por llevarse a la liga, ¿por qué no, no? Muy bonita esta competición como está. Eso fue hace 2 semanas, hace 2 jornadas. Actualmente son líderes Girona y Valencia con 9-3, se han quedado solos en cabeza. Con 8-4 están Zaragoza, Perfumerías Avenida y Barça. Y con 7-5 Guernica y Araski, 2 equipos vascos, de los 3 que hay en la Liga Femenina Andesa. Pero fijaros, 7 equipos metidos en apenas 2 victorias en esa clasificación encabezada por el Girona y el Valencia Basket. También una noticia muy, muy llamativa en esta Liga Femenina Andesa, el Clarinos de Tenerife, el colista, un club que ya salió, digamos, a la palestra hace un par de años por, bueno, ciertas noticias bastante desagradables relacionadas con la persona que en ese momento estaba de entrenador, jugadoras que hablaban de maltrato, que hablaban de comentarios muy feos por parte de este señor. Bueno, se hizo ahí un poquito la vista gorda, no pasó nada. Un club un poco bastante particular, por otra parte, todo hay que decirlo, y donde hay impagos, cosas que hace tiempo que no veíamos en el baloncesto español y no nos gusta nada. El entrenador actual, o el que era actual hasta hace unos días, César Aneas,
ha dejado el puesto, ha dimitido. Y en el último partido del cuadro canario ante el Valencia Basket hubo dos jugadoras como Andiela Delic y Teresia Palenikova que no jugaron por esos impagos. O sea, una situación bastante triste. Un Clarinos que va colista, en posición de descenso, bajan dos en la Liga Femenina Andesa, donde hay 16 equipos. Por cierto, el penúltimo es el Jairis, el equipo de la localidad de murciana de Alcantarilla, que también tuvo la feliz idea de echar a su entrenador, el que les había llevado a la máxima categoría porque es un recién ascendido. Lo echaron cuando estaban fuera del descenso y habían ganado ese partido, ¿eh? Y a partir de entonces solo han cosechado derrotas y se han metido en descenso. A veces, bueno, los dirigentes deportivos brillan por sus decisiones eh, maravillosas, podríamos decirlo con ironía, evidentemente. Eso referente a la Liga Femenina Andesa. Vamos a entrar ahora ya en materia con la Liga EVA, que viene también potente este fin de semana, o en este programa de playoff, con una jornada en la que hubo el tercer derbi gijonés de la temporada, también la victoria del Corinto, pero vamos a analizar esos partidos con calma, vamos a también hablar de la situación de la competición, otro traguito de agua que a uno quedándose con la boca seca. En el partido del sábado, en el Palacio de Deportes, el Círculo Gijón y el Grupo Covadonga, como decimos, se medían en el tercer derbi gijones de esta temporada. Y bueno, el que vea el resultado final puede pensar que fue un partido fácil para el Círculo, 87-69, nada más lejos de la realidad. El Grupo Covadonga que ha hecho dos excelentes derbis ante Corinto y ante el Círculo y no ha habido nada de justicia deportiva con ellos porque perdieron de 17 ante el Corinto en aquella ocasión y casi calcaron el resultado ante el Círculo, dos partidos en los que dieron la cara prácticamente hasta el último cuarto, ¿no? En este caso, al descanso ganaba el Círculo 38-29, un Círculo que dio descanso a Javi Lucas, eso sí, le dio un poquito de respiro al veterano pivot. Como decíamos, ganaba el equipo gijonés, perdón, el equipo geométrico de 9 puntos al descanso, 3-8-2-9, destacando Morchón y Diañé en ese primer tiempo, por parte del grupo también Diego Cuetos. Empezó a remontar el grupo en el tercer cuarto y llegó a ponerse por delante con una canasta de Juan Noguero, 48-50, pero luego, claro, sacó el rodillo del círculo, en el último cuarto hubo un parcial de 31-14 y se llevó la victoria el cuadro de Nacho Galán. Estuvo mejor en los tiros de campo, no estuvo tan acertado el círculo en triples como en los partidos anteriores, firmó 8 de 21, por su parte el grupo 7 de 24, pero muy muy meritorio el encuentro del equipo grupista, del equipo dirigido por Manolín González. También otros datos estadísticos interesantes en tiros libres, que el círculo tan solo hizo 11 de 20, pero dominó clarísimamente el rebote de los negrillos, ganaron por 48-25 el apartado rebotador, prácticamente doblando al grupo Covadonga. A nivel anotador, el más destacado del círculo, Alex Navas con 15 puntos y 3 de 5 en triples. También gran partido de Hugo Bartolomé, 14 puntos, 5 rebotes y 3 de 6 en el tiro de 6.75. Musa Diagne que hizo doble-doble, 13 puntos, 10 rebotes. También hizo doble-doble Milo Vukcevic con 10 puntos, 10 rebotes. He dicho Musa Diagne y es Mamadou Diagne. Siempre me lío con los Diagne, al final son un montón de ellos y le cambié el nombre. Vaya. Decíamos, Vukcevic también hizo doble-doble, 10 puntos, 10 rebotes. Y con 9 puntos se quedaron Alan Morchón y Filip Necevic en el equipo del Círculo Gijón. Los mejores en el grupo Covadonga, Diego Cuetos, que está haciendo un temporadón, el base que vino del Sanfer, 19.6 asistencias. Ojo que yo creo que este chico está llamando la atención, puede estar llamando la atención de equipos más importantes y veremos dónde está el año que viene. Además, en el equipo grupista, Pablo Santiago, 14 puntos y Jorge García, 10 como sus principales baluartes. Círculo que sumó la séptima victoria consecutiva, son 7 ya seguidas para el Círculo. Grupo Covadonga que lamentablemente sigue colista, 11 de partidos, 11 derrotas. Pero como os digo, estos primeros 11 partidos el Grupo Covadonga yo creo que ha tenido, bueno, dos caras, ¿no? En partidos es que ha dado, digamos, una muy buena imagen, ha plantado resistencia hasta el final
y precisamente casi siempre ante los equipos más fuertes, ante la Cultural Leonesa, ante el Corinto, ante el Círculo, y luego nosotros que nos que ha sido barrido de la pista, pero hay que ver en las condiciones en las que está esa plantilla. Estoy seguro que con un par de refuerzos interiores podría llevar más de una victoria y haber dado, bueno, pues otras sensaciones. Seguro el equipo de Manolí, que hace todo lo que puede, los chavales se entregan al máximo, y vuelvo a decir que no es nada justo este resultado de 8-7, 6-9 del pasado fin de semana para los jugadores del grupo Covadonga. Y el domingo tuvimos, bueno, pues también un gran resultado para un equipo asturiano, el Corinto Gijón Basket, que ganó 6-6-7-0 en Betanzos ante el Santo Domingo. Primera victoria del Corinto Gijón Basket, o del Gijón Basket en su historia en Betanzos. Había jugado 5 veces y había perdido las 5, algunas de ellas de forma bastante escandalosa, todo hay que decirlo. Y se rompió la maldición, se rompió el maleficio, como lo queráis decir. A la sexta fue la vencida. Un partido muy, muy disputado. Sí es verdad que el Corinto estuvo más tiempo por delante en el marcador, estuvo más tiempo dominando, pero bueno, también el Santo Domingo llegó a llevar ventajas. Al final el Corinto se lo llevó, decíamos, con muchas alternativas este partido. El conjunto de Juan Franarias, que comenzó muy acertado en el triple, Charlie Suárez, Michu, para que se fueran 5-8 en el marcador, aunque ya luego se había igualado con el 14-14, sobre todo con Abelleira como principal valedor del ataque del Santo Domingo. En el segundo cuarto destacaron ahí unos minutos el duelo de veteranos, Marcos Rozas contra Diego Sánchez, que hoy hay un choque de titanes, podríamos decir. Marcos Rozas creo que está en 39 años y Diego Sánchez a punto de cumplir los 47. La verdad que tremendos ambos jugadores, luego os daremos sus estadísticas. Al descanso 34-36 para el Corinto, muy apretado. Luego tenemos aquí otro parcial 45-45. Sí es verdad que Corinto llegó a irse de 9 puntos con el 51-60. Ahí parece que podía, bueno, pues romper el encuentro, pero el Santo Domingo volvió a apretar, se llegó a poner a tan solo un punto. Al final los dos tiros libres de Charlie Suárez y otro de Cheik Kebe aseguraron la victoria del Corinto, del equipo rojo y blanco, que se pone con 6 victorias y 5 derrotas. En el apartado numérico, muy interesante este dato, el Corinto tiró más triples que de 2 puntos. Los lanzamientos, vaya, que me refiero, 41 lanzamientos de tres puntos por 32 de 2 puntos. La verdad que bastante llamativos esos números. En rebotes dominó Santo Domingo 46-36, ahí sí que hubo bastante superioridad del cuadro coruñés, pero al cuadro local le penalizaron mucho las 17 pérdidas, que eso también cabe, bueno, pues le cabe el mérito al Gijón Basket de provocar esas pérdidas de balón y esas violaciones, como se diría antes, del conjunto, en este caso local. A nivel numérico, Diego Sánchez, que hablábamos de él antes, 14.7 rebotes para el eterno capitán, el capitán araña, como le llamo yo, a veces, gran Diego Sánchez. Charly Suárez, 13 puntos y 3 de 5 en triples, también destacado. Michu González, 12 puntos. Josín López, 11.5 rebotes, además, bueno, su aportación fue muy importante en la recta final. Y el senegalés Cheik Kebe, ojo, que hizo 10 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, también buenos números de uno de los hombres interiores del equipo de Juan Franarias. Por parte del Santo Domingo Betanzos, Marcos Rozas, su veterano, 18 puntos, 9 rebotes. Jorge Abelleira, 17 y Dani Martín, 11, fueron los que alcanzaron los dobles dígitos. Y Corinto, que cierra este año, recordemos que era la última jornada del 2022 en Liga EVA, con esa victoria que por lo menos le pone balance positivo, 6 victorias, 5 derrotas. Hubo otro partido importante en la Cultural Leonesa. Recordemos que en esta jornada llegaban 4 equipos en cabeza: el Círculo Gijón, Marín, Chantada y Cultural Leonesa. Pues la Cultural Leonesa se cayó de ese cuarteto porque perdió en Ávila con contundencia. Tercera derrota de la Cultural, que había perdido aquí en Gijón ante el Corinto y en Chantada, 81-64 para el conjunto abulense. De tal manera, la clasificación queda encabezada por el trío formado por Chantada, Círculo y Marín, por ese orden: 9 victorias, 2 derrotas. Cultural Leonesa 8-3, Porriño 7-4,
Luego tenemos el trío formado por Obradoiro, Siria y Corinto Gijón Basket 6-5, Ávila y Bosco 5-6, Santo Domingo Betanzos 4-7, Estudiantes, perdón, a Estrada 2-9, La Flecha 1-10 y Grupo Covadonga 0-11. Eso es la clasificación del grupo A B de Liga EVA, AB de Liga EVA, que es un poco trabalenguas, pero es así. La competición no se va a reanudar hasta el fin de semana de Reyes con los siguientes partidos, aunque ya los recordaremos, bueno, cuando se acerque la fecha. Sábado 7 de enero a las 7 de la tarde, Club Baloncesto La Flecha, Círculo Gijón. También ese mismo día, sábado 7 a las 8 de la tarde, Palacio de Deportes de Gijón, Corinto Gijón Basket a Estrada. Y domingo a las 5 de la tarde, Santo Domingo Betanzos, Grupo Covadonga. Ese será el menú de partidos para los equipos asturianos. Que bueno, al menos dos de ellos sí que parece que tienen partidos muy asequibles, como Círculo y Corinto. Y veremos lo que puede hacer el grupo en Betanzos. Terminamos Liga EVA, otro traguito de agua porque vamos sumando minutos y la cosa más alargante estos días anda medio medio, ¿eh? Hay mucha gente con catarros, con gripes y hoy tengo la garganta un poquito irritada y esto no me está viniendo muy bien. Pasamos ahora, como os decía, de Primera Nacional Masculina, otra competición que evidentemente para en las fechas navideñas. Se disputó la jornada 10 y vino muy interesante esta jornada también. Si en la jornada 9 había habido sorpresas, pues la 10 no fue menos. Vamos a ir con el repaso por orden cronológico. El primer partido que se disputó fue el que enfrentó a Pumarín Círculo y Colegio San Fernando. Victoria para el Pumarín, 7-9, 6-9. Ganó de 10 puntos el conjunto aurinegro. Un Sanfer que sigue en crisis de resultados. Destacaron por parte del Pumarín David Jiménez con 18 puntos y 8 rebotes. Y por el Sanfer, Aarón Fernández, 16 puntos y 9 capturas. Por otra parte, también del sábado se jugó Lupa Motors Noreña 55, Gijón Basket B 66, ganó de 11 puntos el filial rojiblanco, el equipo de Alberto Fernández Evia. Por parte de Noreña, el mejor Bebe Capellán con 23 puntos y dos jugadores destacados en el Gijón Basket, en el filial, Cristian de los Santos 18 y Marcos Lago 17. Y aquí saltó la sorpresa de la jornada en el derbi avilesino, Alecar Atlética Avilesina 70, Avilés Sur 79, cayó la Atlética, cayó el segundo clasificado en casa, un partido muy bien jugado por Avilés Sur. Hubo hasta 5 jugadores de la Atlética Avilesina que anotaron 10 puntos o más. Por Avilés Sur destacaron Pelayo Gómez 18 puntos, 10 rebotes, Pelayo Rodríguez 17 y Diego Chicharro 16 puntos, 9 rebotes y 25 de valoración. No es el MVP de la jornada, que tiene a 2 por encima de él. Uno de ellos va en el siguiente partido y otro en el último. El otro partido más, Grupo Covadonga B, el final del grupista que sigue hacia arriba en esa progresión ya apuntada en las anteriores jornadas, y en este último compromiso pues derrotó al Navia La Magalla por 93-86, partido también con mucha anotación. El final del grupo encabezado por Pedro Gutiérrez y Elías Fernández, ambos con 19 puntos. En el Navia, Jorge Dacal 25 puntos, 10 rebotes, y ojo, Jacobo González 23 puntos, 12 rebotes, 27 de valoración, otro de los destacados de esta jornada. Y el último partido de esta jornada 10, Universidad de Oviedo, el líder, que volvió a mostrarse totalmente inapelable y ganó al Castellón 90-56. Y en el equipo colegial tenemos al MVP de la jornada, Pelayo Fuentes, con 28 puntos y 8 rebotes para 36 de valoración. Pelayo Fuentes, como decíamos, MVP de la jornada en este encuentro entre el Universidad de Oviedo y Castrillón. Descansó el archivo, el cuadro de San Claudio. Clasificación, Universidad de Oviedo, que se queda más solo todavía en cabeza, 9-0 para el líder imbatido. Alecar Atlética Avilesina 7-2, ya está a 2 victorias. Más abajo todavía el filial del Gijón Basket 6-3. Avilés Sur, que es cuarto, 5-5. 4 equipos con 4 victorias y 5 derrotas, que son Grupo Covadonga B, Pumarín Círculo, Archivo y Castrillón. Luego tenemos al Lupa Motors Noreña 3-6 y cerrando la tabla el Colegio San Fernando y el Navia La Magalla 2-7.
Se va a reanudar la competición, igual que en la Liga EVA, el fin de semana del 7 y 8 de enero, será la jornada 11, y ahí va a haber dos partidos destacados. No vamos a decir el resto porque todavía habrá tiempo por delante para presentar esa jornada, pero ojo a estos partidos. Gijón Basket B, Alecar Atlética Vilesina, tercero contra segundo, y el derbi obetense, Archivo Universidad de Oviedo. Eso es en lo que hace referencia a la Primera Nacional masculina. Cambiamos aquí de hoja de los apuntes y vamos a la Primera Nacional femenina, que consumió su jornada 16 este pasado fin de semana, con los siguientes resultados para los equipos asturianos. Hubo 4 partidos donde hubo representación astur, hubo un derbi, eso sí, y los resultados que fueron los siguientes: Alecar Atlética Vilesina 84, Celta B 80, partido muy interesante porque hubo prórroga, se llegó al final del encuentro, empate 71, además una gran remontada de parte de la Atlética Vilesina en el último periodo. Destacaron por el equipo blanquiazul con Chi Martínez con 20 puntos, 7 rebotes, y Carla Rodríguez con 18 tantos. El AZBA, que sigue en cabeza, ganó 60-50 al Cafés Candelas de Lugo. Clave el tercer cuarto, 25-11 de parcial para el equipo de Carlos Galán. Y en el AZBA, que destacaron Irene Fernández 15 puntos y Claudia Alonso con 11 puntos, 12 rebotes. Por su parte, en el duelo de equipos modestos o de equipos de la zona baja, el grupo Covadonga, que no tuvo suerte ante el Trivium, 58-76 ganó el equipo gallego. Clave el último periodo, 15-27. Hasta allí se había llegado con bastante igualdad. Por parte del cuadro grupista, Marina Fernández 18 puntos y Julia Fernández 17 puntos, 9 rebotes. Y en el derbi asturiano de la jornada, Universidad de Oviedo 52, Fodeva 74, cómoda victoria del equipo dirigido por Fran Sánchez, que, bueno, ahora vamos a dar la clasificación. Se consolida en la parte media alta de la tabla, sexta posición para el Fodeva. En el Universidad de Oviedo, las mejores: Tamara Labra 15 puntos y Paula Montalbán con 12, y 3 jugadoras que destacaron en el Fodeva: Marta Frechilla 20 puntos, 11 rebotes, Elisa Álvarez 16 puntos, 7 rebotes, y la estadounidense Tigri Sanabria 15 puntos, 10 rebotes. Clasificación: AZBA 12-3, ojo que el Peleteiro está 12-2, tiene un partido menos. Si lo ganase, superaría al AZBA. 6 de Nadal, tercero, con un 11-4 para el equipo vigués. Con 10-5 vienen Institutos de Compostela y Cafés Candelas de Lugo. Y luego ya Fodeva con 9-6. Resto de equipos asturianos: Universidad de Oviedo 6-9, Alecar Atlética Vilesina 4-11 y Grupo Covadonga colista 0-15. La próxima jornada, que será la 17, no va a ser el fin de semana de Reyes, sino el siguiente, el 14 y 15 de enero, así que ahí todavía nos queda bastante tiempo para comentar un poquito lo que va a ser esa jornada. Terminamos con baloncesto asturiano. Llevamos ya 48 minutos de programa. Yo solo, aquí ante el peligro. Creo que, bueno, más no se puede hablar de baloncesto asturiano tocando tantos temas, quería decir, vaya. Vamos con ya a tocar otro tipo de competiciones, empezando por la Euroliga, una Euroliga que está también, pues evidentemente, cogiendo cada vez más intensidad. La pasada semana, mejor dicho, hubo doble jornada, hubo esas dobles reacciones que nos tiene a veces la Euroliga en su calendario. Y vamos a recordar los resultados de los equipos españoles y también hacer un poco balance de lo que fue esa semana con doble jornada. El Barça sacó los dos partidos adelante y además curiosamente, ambos por 6 puntos de diferencia. Ganó primero al Mónaco 63-69, una victoria en una cancha muy difícil, y luego en el Palau 74-68 ante el Panathinaikos. Por su parte, el Real Madrid tenía 2 partidos seguidos fuera, se impuso con dificultades en Múnich al Bayern 6-4-6-8, pero cayó en Kaunas ante el Zalgiris 81-72, un partido, bueno, con algo de polémica arbitral. Por su parte, el Baskonia también viajaba a Turquía. Vaya semana la del Baskonia, el Kazoo Baskonia, que ganó primero al Anadolu Efes 78-83 y unos días después repitió éxito ante el Fenerbahce 70-76. Sensacional equipo de Joan Peñarroya, 2 victorias la pasada semana en Euroliga. En Turquía casi nada, no sé, eso no se consigue todos los días, ni mucho menos.
Y Valencia Basket que hizo una de cal y una de arena. Ganó primero al Panathinaikos 94-91 con apuros, porque fue en la prórroga. Y perdió Múnich 97-92, por cierto, ante el Bayern. Dos partidos, los del Valencia Basket, con mucha anotación. Como veis, ambos partidos superando los 90 puntos los dos equipos. A modo de balance, Barcelona y Baskonia, dos victorias para ambos. Real Madrid y Valencia, una victoria y una derrota. Los equipos turcos, Fenerbahce y Anadolu, que sumaron dos derrotas esa semana. Me acordé mucho de nuestro compañero Julio Gutiérrez cuando dice que ya le llegará el invierno al Fenerbahce, a ese Fenerbahce de su querido Dimos y Tudis, como siempre me gusta a mí picarle. Pero bueno, el Fenerbahce que encajó esas dos derrotas la semana pasada. Los cuatro equipos que sacaron sus dos victorias fueron, además de Barcelona y Baskonia, el Asvel Villeurbanne y la Virtus Bolonia. El resto no fue capaz de conseguir dos triunfos. Siempre es muy complicado ganar dos partidos en ese tipo de semanas. Y Milán, que rompió la mala racha, ganó ante la Estrella Roja 67-71. Un Milán que venía, pues eso, con una serie de derrotas muy importante. Clasificación. Tenemos ahora triple empate en cabeza con 10 victorias. Fenerbahce, Barcelona y Mónaco con 9. Olympiacos, Real Madrid y Baskonia con 7 ya. Hay un pequeño salto en la clasificación. Anadolu Efes, Maccabi, Zalgiris y Estrella Roja. Panathinaikos, Valencia Basket, Virtus Bolonia y Asvel Villeurbanne 6 victorias. 5 para Partizan de Belgrado y Bayern de Múnich. 4 Olimpia de Milán y con 3 victorias cierra el Alba Berlín. Próxima jornada que ya hoy mismo, hoy jueves, ya la tenemos ahí en ciernes. Pues tenemos para los equipos españoles a partir de las 8:30 Cazú Baskonia, Virtus Bolonia, Escariolo que vuelve a Vitoria. También hoy a las 9 buen partido Real Madrid, Asvel Villeurbanne. Y el viernes tenemos duelo español a las 8:30. Mañana viernes Valencia Basket, Fútbol Club Barcelona. Otros partidos importantes de la jornada, este Fenerbahce Partizan con el que se abre la misma, esta jornada 15, un partido muy interesante. También destacaría el Olympiacos Estrella Roja y, por qué no, el Anadolu Efes Panathinaikos. Eso en lo que hace referencia a la Euroliga. También vamos a repasar un poquito lo que dio de sí la Liga Andesa el pasado fin de semana. Vamos aquí a tirar de la chuleta como siempre. El sábado que hubo los siguientes resultados en Liga Andesa: Obradoiro 74, Juventud 91, victoria con mucha autoridad del equipo verdinegro que está haciendo una sensacional temporada. Betis 84, Breogán 89, Manresa 76, Bilbao 86 y por último UCAM Murcia 99, Gran Canaria 85. Eso por lo que se refiere al sábado. Y en la entrega dominical de la Liga Andesa teníamos los siguientes partidos. Vamos a mirar aquí. El partido de Girona 78, Zaragoza 69. Girona que le hacía mucha falta ese triunfo. Ojo que en el duelo de primeros clasificados, en el duelo de líderes, Tenerife 67, Real Madrid 80. El Madrid que se queda solo en cabeza. Granada 81, Valencia Basket 110. Valencia Basket que está totalmente descosido a nivel anotadores últimamente. Fútbol Club Barcelona 75, Unicaja 60. Y por último, Baskonia 102, Fuenlabrada 88. Como os decía, hay cambio de líder. Real Madrid se pone en cabeza, 10 victorias, 2 derrotas. Tenerife y Baskonia con Barcelona, los tres equipos, 9 victorias para ese trío formado, como decíamos, por Tenerife, Baskonia y Barça. El Tenerife, al que también decía nuestro compañero Julio Gutiérrez que ya llegaría al invierno, pues ya perdió la cabeza. Con 8 victorias Unicaja y Juventud y con 7 cierra en la zona de playoff Gran Canaria y Bilbao Basket. Luego tenemos con 6 triunfos Valencia Basket, Breogán, UCAM Murcia, con 5 Obradoiro y Granada y con 3 Zaragoza, Girona y Fuenlabrada. Últimos cerrando la tabla, posiciones de descenso para Betis y Manresa con 2 triunfos. Próxima jornada ya hay que esperar la semana la jornada intersemanal que va a haber días 27, 28 y 29, ya que este fin de semana, evidentemente, con las fiestas navideñas no hay competición. Entonces, bueno, esa jornada ya la recordaremos a su debido tiempo, aunque hay partidos, ya os anticipo, muy interesantes, como Bilbao Basket Real Madrid. También tenemos, por ejemplo, un Tenerife Granada,
También me llama la atención este Breogán-Baskonia, creo que es un partido muy interesante. O en la zona baja, Fuenlabrada-Obradoiro y Manresa-Girona. Eso, bueno, en lo que hace referencia a la Liga Andesa. Y pasamos a hablar de la NBA. Una NBA también que sigue consumiendo jornadas, que sigue quemando calendario a todo trapo. Vamos a tirar también aquí de las notas. Un segundito. Entramos aquí en la sección de NBA. Y vamos a esa competición. Conferencia Oeste. New Orleans, que la semana pasada iba líder, sumó 4 derrotas seguidas y ha perdido el primer puesto. Se lo ha entregado a los Memphis Grizzlies. Memphis también llevaba 7 victorias seguidas, pero sus 2 últimos partidos, 2 derrotas. Ante Oklahoma 115-109 y la pasada madrugada ante Denver 105-91. De tal manera que ahora comparten la cabeza Memphis y Denver, precisamente, ambos con 19 victorias y 11 derrotas. Mis Dallas Mavericks, que siguen haciendo una temporada para mí muy decepcionante. De los últimos 7 partidos, tan solo 2 victorias para el equipo de Luka Doncic. En el este, perdón, el nuevo líder son los Milwaukee Bucks. Ojo, porque Boston en los últimos 6 partidos ha perdido 5 y de esa manera ha dejado de ser líder de la conferencia este. Y Milwaukee, que se pone en esa primera posición en el conjunto dirigido por Giannis Antetokounmpo. También 2 equipos que están, bueno, por cierto, Milwaukee 22-8, no habíamos dicho la marca, y Boston 22-9. Y 2 equipos que están en muy buena dinámica, Brooklyn Nets con 6 victorias consecutivas y Philadelphia 76ers con 5 triunfos seguidos. 2 equipos que comenzaron la temporada pues bastante irregulares, ¿no? Incluso estaban hasta fuera de playoff, pero poco a poco han ido remontando posiciones. Vamos a repasar cómo está a día de hoy la clasificación. En la conferencia oeste, Memphis y Denver 19-11, como os decíamos. New Orleans 18-12, ha perdido de la primera, ha bajado a la tercera posición. Phoenix 19-13, Clippers 18-14, Sacramento 16-13. Esos serían los 6 que estarían en playoff. En play-in estarían Portland 17-14, Utah 18-16, Minnesota 16-15 y Dallas, que sería el último equipo en entrar en play-in, 15-16. Ojo que Golden State está con 15-17 fuera de todo, el equipo de Stephen Curry. Lakers 13-17 también, digamos, otro equipo, otro transatlántico de la NBA. Oklahoma City 13-18 y ya muy descolgados los equipos tejanos, San Antonio 10-20 y Houston 9-21. Si nos vamos a la conferencia este, los mejores son los Milwaukee Bucks, como decíamos antes, 22-8, Boston 21-9, perdón, 22-9, Cleveland 21-11, muy buena temporada en la que están haciendo los Cavs, que se mantienen muy firmes en la tercera plaza. Brooklyn, que ya es cuarto, 19-12. Filadelfia, otro equipo que decíamos que va hacia arriba, 17-12, ya es quinto. New York 18-13. Atlanta 16-15. Miami 16-16. Indiana 15-16. Toronto 13-18, sería el último en entrar en el play-in. Y fuera se quedarían Chicago 12-18. Washington 12-20. Orlando 11-21. Charlotte 8-23. Y Detroit 8-25, que de hecho es el peor equipo de la NBA en cuanto a balance. Y me llama la atención Washington, que venía de encadenar una serie. Pues vamos a ver, que tengo aquí los datos. De los 14 últimos partidos hasta esta madrugada había perdido 13. Había pillado una... Eso ya no era un bache, era prácticamente un socavón abismal. Pero eso sí, esta pasada madrugada dio la sorpresa y ganó en Phoenix 110-113. Una victoria muy meritoria para los Wizards, pero como decíamos, muy mala dinámica del equipo de Washington. Y eso, bueno, es lo que hace referencia a la NBA. Vamos llegando ya, eso sí, a la recta final del programa. Un programa especial hoy, quizás un poco soso, un poco descafeinado ante la ausencia de Julio Gutiérrez. Al haberme tocado hacerlo solo, pues quizás ser un poquito más coñazo, ¿no? Hablando claramente. Eso sí, quiero comentar dos cositas. Hoy hay partido del Edeforo, como hemos dicho anteriormente, a las 8:30 en Pumarín. Alimerca Oviedo Baloncesto HL Alicante.
este fin de semana haremos al menos un mini programa para hablar de lo que fue ese partido, ¿vale? Comentaremos alguna cosita. También llegan fechas navideñas, hay un poquito más de tiempo disponible, vamos a ver si podemos hacer algún programa de básquet retro, aunque para eso necesitamos que Julio esté completamente recuperado. Y también retomar tema de entrevistas. Tenemos ahí varias entrevistas pendientes a hacer, varios protagonistas esperando por ellas, así que vamos a ver si hacemos un esfuerzo extra y en estos días que hay un poco más de asueto, que hay un poco más de tiempo disponible, pues nos ponemos a la faena y metemos más contenidos. Eh, Creo que ha sido un programa bastante completo. Hemos hablado de todas las competiciones de baloncesto donde hay equipos asturianos, Leboro, Liga EVA, Primera Nacional Masculina y Femenina, también incluso de la Liga Plata y de la Liga Endesa Femenina, por supuesto de la Euroliga, de la Liga ACB y de la NBA, como suele ser habitual. Yo creo que en prácticamente una hora de programa no se pueden tocar más temas. Os damos como siempre, sí, las gracias por el seguimiento. Nos gustaría también que nos dices bueno, si queréis, alguno de nuestros seguidores a veces nos lanza alguna idea. El otro día nos decía David González, uno de nuestros más acérrimos seguidores, bueno, que estaría bien hablar en algún programa de básquet retro de aquella eliminatoria de playoff de permanencia en la CB entre el Gijón Baloncesto y el Ourense, el mismo club que está hoy en oro, con aquel triple fatídico de Darrell Lócar en el cuarto partido de ese playoff, que ganó Orense 1-3 aquí en el Palacio de Deportes de Gijón. Bueno, pues ese tipo de sugerencias nos gustan porque nos dan ideas, nos dan, bueno, pues motivos para pensar, para rompernos la cabeza y ver qué podemos hacer. Al final, muchas veces dependemos del tiempo. El tiempo es el recurso más escaso que tenemos, mucho peor que los medios, ¿no? Ya veis que no son demasiados, pero bueno, se podrían hacer cosas mejores, pero nos falta tiempo, nos falta un poquito de tiempo. Eh, por supuesto, hoy no hay salsa rosa, no está Julio, no es lo mismo, no podemos hacer salsa rosa, por lo cual, con todo lo que está pasando en el mundo del cotilleo y del famoseo y del salseo, esa es una palabra que me gusta bastante, pues nada, cuando esté Julio disponible, vendremos fuerte con ese tema también. Y nada, emplazaros para lo que va a ser esa edición poquito especial de fin de semana, hablando de lo que es el partido de hoy entre Alimerca Oviedo Baloncesto y Lucentum Alicante, o HLA Alicante, como es el nombre comercial, y estaremos pendientes de cualquier otra noticia también de baloncesto. Ahí está el Madrid, bueno, ahora dicen que quiere a Lorenzo Brown, el tema de Campazzo, que bueno, también parece que al final pues se les va a escapar a los madridistas, pero bueno, siempre hay noticias en el básquet, aunque este fin de semana va a haber muy poca competición. Quizás la NBA va a ser la única liga que esté ahí en juego, pero sí que hay Euroliga todavía, o sea que tendremos alguna cosita de la que hablar. Y la semana que viene está ahí potente porque vuelve a haber Les Boro, vuelve a haber Les Plata, vuelve a haber también Liga Endesa. No nos vamos a aburrir, eso está claro. Y nada, vamos a ir ya terminando el programa, vamos allá con la recta final. Yo creo que ha sido un buen repaso. Y como os decía, daros las gracias por la atención prestada, emplazaros para esos próximos contenidos de nuestro canal y desearos una feliz semana. Hasta luego.